Buenos días, vamos a compartir la palabra del Señor. Lucas capítulo 19, verso 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Vamos a orar al Señor, ¿sí? Padre, gracias te damos en esta mañana hermosa, gracias por tu provisión, la provisión de tu presencia y la provisión de tu palabra en medio de la congregación de tus hijos, porque cada vez que nos reunimos en tu nombre, tú tienes una palabra, Señor, para tocar nuestro corazón y para alimentar nuestro espíritu. Usa mi vida en este día para poder compartir lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Cristo y el propósito es el nombre de la charla que quiero compartir para ti esta mañana. Cristo y el propósito. ¿Sí? Jesús hace una clara declaración de su misión o de el objetivo con el cual vino a esta tierra. Dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? No hay un salvar sin un buscar. ¿Sí? Primero vino a buscar y luego salvar. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué es lo que se había perdido? Nosotros, ¿sí? Cada uno de sus hijitos. Quiere decir que para que el Señor te haya salvado, o a mí, para que el Señor me haya salvado, primero te buscó. ¿Ah? Entonces, primero es buscar, después es salvar. ¿Sí? Y esto también tiene una aplicación para aquellos que están ahí trabajando y sirviendo al Señor en su ministerio, en sus células, ¿cierto? Primero buscar y luego salvar. Amén. Cuando Él te salva, el Señor, digo, te recupera para su propósito, ¿sí? No para el nuestro. No es como que mi vida y el Señor, o más el Señor, sino que el Señor nos salva o nos busca para poder insertarnos en el propósito eterno que Él tiene con toda su familia o con toda la humanidad, ¿sí? Entonces, una pregunta quizás válida hasta acá es, ¿vivo para su propósito o vivo para el mío? ¿Sí? Estarás de acuerdo conmigo que todos nosotros caminamos en nuestra vida, hasta Cristo digo, ¿cierto? Con un propósito muy personal, quizá egoísta, ¿cierto? Y con una serie de propósitos así como pequeñitos, ¿sí? Y muchas veces entre tanto pequeño propósito perdemos también de vista el propósito central de nuestras vidas, que es el Señor, ¿sí? Bueno, el Señor intenta constantemente devolvernos a ese propósito, al centro de su voluntad, ¿sí? Una de las obras del Señor en nuestra vida es trabajar para poder recuperarnos constantemente para el propósito. ¿Sí? ¿Le pasa a usted que estando clarito en un tiempo con el Señor, de ministración, lo que sea, estando clarito con el Señor, ¿verdad? De todo lo que debo hacer, en un momento siguiente, a unos días, como que perdemos de vista toda esa claridad, ¿cierto? Perdemos de vista el propósito, el plan y como que volvemos a una nebulosa en la que nos centramos en nuestra propia vida. ¿Sí? Es como un niño que dejas haciendo algo y luego ya no lo encuentras haciéndolo, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, se distrajo, alguna luz, algún sonido, algo lo sacó de aquello que tú le entregaste. Por esta razón, Dios tiene que ganarnos, ahí comillas, ¿no? Ganarnos constantemente. Tiene que conquistarnos el Señor para este plan, porque parece que por ahí nos apartamos, ¿verdad? Por ahí nos distraemos y perdemos el norte del propósito del Señor, ¿sí? La palabra propósito en el griego tiene que ver con una determinación firme para hacer algo, ¿sí? Un objetivo que necesito o yo quiero alcanzar, algo que está determinado fuertemente en mi corazón. ¿Sí? Ese es un propósito, ¿no? Lo que le da dirección a la vida de alguien, ¿sí? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? O sea, que a los que tienen este propósito del Señor, ¿sí? Han sido llamados con un propósito eterno del Señor. Bueno, dice que las cosas que puedan ocurrir en tu vida
buenas, malas, todas, terminarán siendo, ¿verdad? Bueno, un buen propósito, ¿sí? El Señor traerá bien sobre ti, aun sean malas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es superior en nuestra vida, ¿sí? El propósito de Dios es superior a mi propia vida y a todo lo que ocurre en ella, ¿sí? Bueno, y esta es una promesa extraordinaria, Romanos 8:28. Es una promesa extraordinaria del Señor, una prueba evidente de la fidelidad de Dios, ¿sí? Porque cada vez que algo amenaza el propósito de Dios, el Señor lo toma, ¿cierto? Lo invierte y lo transforma para tu bien, cada vez. O sea, en tu vida piensa. Quizás no nos damos cuenta, pero cada vez que algún evento, una mala decisión, un error, ¿verdad? Un conflicto, un dolor, ¿sí? Amenaza el propósito del Señor, Él lo toma, lo da vuelta y lo transforma para ti en un bien. ¿Sí? Qué tremendo. Es una promesa que yo he comprobado a lo largo de mi vida a los que aman al Señor. Todo les ayuda a bien. Dios tiene un solo propósito, no tiene muchos propósitos. El Señor tiene un solo propósito y todos nosotros necesitamos enmarcarnos en el propósito de Él, no Él en el mío. ¿Sí? El propósito del Señor fue concebido antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es. No hay más. El propósito del Señor es buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando estás alineado con Dios, lo primero que ocurre, ¿sí? Cuando tú te acercas al Señor de veras, cuando el Señor se hace realidad en nuestra vida de verdad, cuando nos alineamos con el Señor, lo que ocurre de inmediato es que despierta el propósito de Dios en nuestra vida. Y escucha esto. Pasa otra cosa, ¿sí? Lo primero que ocurre es que despierta el propósito de Dios en nuestra vida. Y lo segundo que ocurre es que menosprecio mi propio propósito en virtud del propósito del Señor. ¿Sí? Y entonces digo, no, mira, lo que yo vivo, lo que yo persigo, mi objetivo de vida, mis propósitos personales son nada en comparación con el gran propósito del Señor. Y entonces me alineo con Él, ¿sí? Bueno, mira, Dios privilegia propósito sobre bendición. Muchos de nosotros hemos vivido conflictos en nuestra vida y hemos dicho, ¿y el Señor? ¿Y por qué no me ayuda? ¿Y dónde está el Señor? ¿Lo vivió usted? ¿Sí? Pero mira, Dios quiere bendecirnos, siempre quiere porque Él es un Padre bueno. ¿Sí? Pero el propósito es superior aún a la bendición que Dios quiere darnos, ¿sí? Dios no te bendice porque estás bien, ¿sí? El Señor te bendice porque te ama, ¿sí? Pero lo relevante aún sobre la bendición es el propósito. Qué tremendo, ¿no? Romanos capítulo 9, verso 11 y 3 al 13 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Amén. Bueno, mira, aquí hablando de Isaac y de Jacob, la palabra dice que no habían hecho ni bien ni mal, ¿sí? Y dice que a uno amó y al otro aborreció, ¿sí? Pero dice antes de nacer, ¿sí? Porque aún el amor de Dios está relacionado con el propósito de Dios, ¿sí? Dios te ama porque te ama, ¿sí? Pero te ama porque tiene un plan y un propósito para ti también. El amor del Señor es incondicional, es eterno, va más allá de nuestra comprensión, pero está estrechamente ligado al propósito. Te ama porque te ama. Hay una soberana elección en el amor de Dios, pero está relacionado con el propósito. Te ama porque tiene un plan, tiene un propósito para tu vida. ¿Ah? Por cuánto te ama, tiene un plan. Mira, fui creado a propósito para un propósito. Aparece ahí un trabalenguas, pero escucha, fui creado a propósito por Dios, por un propósito eterno, ¿sí? Y ese propósito responde a su única y soberana voluntad, ¿sí? En este tiempo va el Señor a recuperar a muchos que perdieron el propósito.
¿sí? Se viene un tiempo en el que el Señor va a sacudir a aquellos que están viviendo para sí mismos, que están alejados del propósito del Señor sin rumbo, y el Señor los va a recuperar para Él, ¿sí? El problema, amado, es este. Que tan arraigado está en nuestros corazones el propósito del Señor, la verdad de Cristo, ¿sí? Porque el Evangelio de Jesucristo existe en nuestra vida o para nosotros en función de Él, no de mí, ¿sí? Debemos de alguna manera quizás ser reganados para Cristo o reevangelizados, ¿sí? Porque el Evangelio del Señor Jesucristo nunca se trató de nosotros, nunca se trató de nuestra necesidad, de nuestros problemas, de que Él arregle mi vida o de que Él me ayude a vivir. Nunca se trató de nosotros, sino que se trató de Él, salvar y buscar lo que se había perdido. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando Dios no hace lo que se supone que debe hacer por mí o para mí? ¿Sí? Nos abatimos, ¿verdad? Nos complicamos, ¿sí? Y muchas veces nuestra fe flaquea. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Y por qué permite acá? ¿Y por qué Dios no hace esto otro? Que se supone que debe hacer para mí, ¿sí? El Evangelio no tiene que ver conmigo y mi necesidad. El Evangelio no tiene que ver con mi realidad doméstica, con mi realidad personal. El Evangelio no es una buena noticia para que me vaya bien, ¿sí? Entonces, Cristo, amado, no es la nana que me sirve para ser feliz. Cristo el Señor es la respuesta que todo hombre necesita para salvar su vida, ¿sí? El Evangelio, amados, es Cristo en mí, realizando su plan eterno y su propósito a través de mí. Déjame repetirte esta verdad, ¿sí? El Evangelio es Cristo en nosotros, realizando su propósito a través de nosotros. ¿Cómo te parece? Romanos 1, verso 11 dice, en Él asimismo tuvimos, herencia, ¿sí? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, ¿sí? Dice que fuimos predestinados conforme al propósito. Hay un plan, ¿sí? Dios nos creó no por azar ni por aventura, sino con un plan, con un propósito eterno, ¿sí? Escucha esto. Dios crea todo por causa del propósito. Todo lo que existe tiene que ver con el propósito de Dios. Nada fue creado porque sí o para bonito. Dios lo ha creado por función del propósito, ¿sí? Dios te crea con una razón. Tener una casa, ¿cierto? Una grande, gigante casa conformada por muchos hijitos redimidos. La gran familia del Señor. Ese es su plan. ¿De qué manera libre y voluntaria? ¿Sí? Hijitos que entreguen de manera libre y voluntaria su vida al Señor y decidan amarle, vivir para Él y vivir en el propósito de Él. ¿Cómo te parece? ¿Sí? Si mi propósito personal no es absorbido por el propósito de Dios, habré vivido una vida vana, sin sentido. Amado, ¿te repito esta verdad? ¿Sí? Mira, si mi propósito personal, ¿sí?, no es absorbido por el propósito de Dios, habremos vivido una vida vana, ¿sí?, sin sentido. Cuando ignoramos el propósito de Dios, inevitablemente terminamos viviendo en un propósito egoísta, ¿sí?, en un propósito muy personal. Y no solo eso, invitamos nosotros, ¿verdad?, en nuestra ignorancia, invitamos a Dios a nuestro propósito. Mira, Señor, esto es mi vida, aquí te presento y todo, pero mira, no es así, ¿sí? Por esta razón el Señor tiene que recuperarnos para ese propósito glorioso, ¿sí? El propósito de Dios, amado, debe ser revelado, ¿sí? Cristo debe revelar su plan en nuestra vida,
¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo puedo entender y puedo aprender lo que tiene que ver con un plan, con servicio, con el ministerio. Puedo entender todo lo concerniente a la metodología, la forma, la estrategia, etcétera, ¿sí? Pero si no es revelado Cristo de verdad en nuestra vida, el propósito de Dios no es revelado. ¿Sí? Entonces, amados, el Señor debe cautivar completamente nuestro corazón. Cautivar, digo que llenar nuestra emoción, nuestra voluntad, todo. ¿Sí? Luego, en tu vida, lo relevante será Cristo y su propósito para nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Cristo es revelado, el plan es revelado. ¿Sí? Efesios capítulo 3, verso 3 dice que por revelación me fue declarado el ministerio. ¿Sí? Por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, dice Pablo en Efesios. ¿Ah? O sea que el sentido de vida, el llamado o ministerio, pero hoy decimos el propósito, dice, fue revelado por el Señor en su vida. ¿Sí? Puedes entender el propósito en tu mente, pero si no es revelado, no perdura. ¿Sí? Por eso mucha gente, entendiendo el propósito del Señor, se acoplan a Él, pero luego desfallecen. ¿Sí? Por A, B, C motivo. ¿Por qué? Porque Cristo no fue revelado plenamente, ni el propósito tampoco fue revelado en el corazón. ¿Sí? Y es fácil abandonar algo que no se revela de verdad. ¿Sí? El Señor debe ser revelado y el propósito lo es juntamente con Él en nuestra vida. ¿Sí? No puedes oír o aprender y practicar, ¿sí? Como todo lo demás que hacemos en la vida. Necesito la luz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para apropiarme de Él, para sentir lo mío. ¿Sí? No estoy haciendo el plan de otro, es mío. ¿Sí? Es mi propósito de vida. Es aquello para lo cual el Señor me hizo nacer en esta tierra. Eso debe ser revelado en nuestro corazón. ¿Sí? Amén. Cuando tú llevas tu hijo al colegio, ¿sí? Bueno, imagina que van saliendo y se ensucia, se le cae la leche, ¿cierto? La leche del desayuno se le cae y mancha su ropa, el uniforme escolar, ¿sí? ¿Qué haces tú? No le dices, mira, ya no puedes ir más al colegio y ya no puedes estudiar más. Tú no lo descalificas, ¿cierto? Lo que harás es limpiarlo, le vas a cambiar ropa y lo vas a llevar al colegio de nuevo, ¿cierto? Eso hace Dios con nosotros, amados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el propósito es relevante. Nos limpiará el Señor. ¿Sí? Y es lo que está haciendo con nosotros en este tiempo. Está limpiando aquellas cosas que pues no van más, que no le sirven a Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para incorporarnos nuevamente al propósito y plan eterno del Señor y para que podamos servirle al Señor con amor, amándole a Él con todo el corazón, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Cristo y el propósito. Vamos a orar esta mañana, vamos a permitir que el Espíritu Santo siembre esta palabra en el corazón y que traiga mucho, mucho fruto. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ti encontramos todo lo que necesita nuestra vida y nuestro corazón. Y sobre todo, hoy día hablamos del propósito, porque también fuimos creados con esta necesidad. Necesitamos vivir con un propósito, Señor. Si no, nuestra egoísta forma de vida, nuestro egoísta corazón se levanta, Señor, inventando cosas. Nosotros queremos alinearnos contigo en esta mañana. Que Cristo sea revelado para que tu plan y propósito sea revelado en el corazón. Padre, revélate a nuestra vida. Revélate a nuestro corazón, abre nuestros ojos, muéstranos, Señor, aquello para lo cual tú nos enviaste, nos hiciste nacer en este mundo, Señor. No queremos ser absorbidos por un plan material, egoísta o del mundo. Queremos encontrar nuestro plan y propósito en ti, Señor. Hoy entiendo que fui creado por ti para tu propósito.
Espíritu Santo, ministra esta palabra en nuestra vida, revélate a nuestro corazón. Necesitamos tanto de ti, Señor. Necesitamos tanto de ti, de tu palabra, que sea revelada en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.